con la palabra del Señor. Como les decía, el tema de hoy está en una interrogante, pregunta que dice ¿cuál es el camino? Y yo le pudiera añadir en esta hora otra pregunta. Antes de saber cuál es el camino, sería la pregunta ¿y a dónde quieres llegar? Porque antes de tomar un camino, hay que tener precisamente definido cuál es el destino a donde quiero ir. Porque dependiendo del destino a donde quiero ir, sabré cuál es el camino, si es el correcto o no es el correcto. Entonces, para eso, porque hay que entender que no todos los caminos van en la misma dirección, ni todos los caminos llevan al mismo destino. Y tristemente hay personas, y tal vez en la experiencia cotidiana, a muchos de pronto a veces nos ha pasado que tenemos en mente un destino, en mente llegar a un lugar y de pronto tomamos el camino equivocado, la ruta equivocada, el bus equivocado, y en alguna parte tenemos que, cuando nos damos cuenta, tenemos que parar, tenemos que redireccionar las cosas y volver entonces a buscar el camino que nos lleva al destino que nos hemos trazado. No todos los caminos van en la misma dirección ni llegan al mismo destino, y no todos los caminos traen los resultados esperados, de que es llegar al destino que queremos. En el sentido en que me voy a referir hoy respecto a esta pregunta de cuál es el camino y cuál es el destino, entonces es la ruta y el sendero por donde transitamos con nuestras acciones, con ese rumbo espiritual, la vida humana, que es un camino a la eternidad, pero a donde todos debemos llegar. La eternidad es algo independientemente de si se cree en ella o no, si cree que existe o no existe, pero vamos hacia allá y todos vamos día tras día avanzando hacia ese paso de la eternidad. La vida del hombre no solamente se limita aquí a lo temporal o a lo que es sobre la tierra, sino que la vida del hombre trasciende a lo eterno, y para lo eterno entonces solo hay dos destinos. Para lo eterno solo hay dos lugares. Se llama uno de ellos el cielo y se llama otro de ellos el infierno. La eternidad es algo muy real. La eternidad es algo a lo cual todos vamos, pero hay solamente dos lugares: el cielo y el infierno. No hay un tercer lugar, no hay lo que de pronto algunos llaman el purgatorio, no hay un lugar intermedio. El Señor diciendo que dos lugares. Independientemente de la creencia religiosa que cada persona pueda estar profesando, independientemente de eso, entonces, cuando uno hace la pregunta acerca de la eternidad y dónde se quiere pasar la eternidad, casi que el 99.9, por no decir casi el 100%, dice que quiere ir al cielo. Pero entonces surge la pregunta, ¿estamos en el camino correcto? Y entonces viene la segunda pregunta, ¿cuál es el camino? Porque no es solamente a dónde quiero llegar, sino es poder identificar el camino que me lleva a esa finalidad y poder saber que ese camino es el correcto. Por eso, estimado amigo, esta noche yo le hago esa pregunta. ¿Estás en el camino correcto? Porque recuerde que el Señor Jesús en una parte de su palabra dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No es solamente decir yo creo en Dios, sino que hay que tomar el camino correcto. El Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, el capítulo 7, el verso 13 y 14, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ahí tenemos un camino y hay una puerta. Y dice que ese camino
y esa puerta es ancha y ese camino es espacioso, pero al final llega a la perdición. Pero también dice, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Aquí hay otro camino, angosto, puerta estrecha, y pocos lo hallan. Entonces, cuando preguntamos por el deseo para la vida, a veces le preguntamos a la gente y le decimos, bueno, el deseo para su vida, mientras usted tenga existencia para sobre la tierra, los años que Dios le permita vivir, ¿qué es lo que anhela? ¿Qué es lo que desea? Y siempre el objetivo de la gente está en aquellas cosas que son muy buenas para ellos. Ellos, todo el ser humano anhela paz, tener bienestar para sus hijos, para su familia, siempre desea lo mejor, tener respeto, tener amor, buena convivencia, paz, tranquilidad, estabilidad, buen futuro, pero surge nuevamente la pregunta, no solamente de lo que queremos, sino ¿estamos en el camino correcto? O entonces, ¿cuál es el camino? No se trata solamente de pensar a dónde queremos llegar, sino que se trata también de pensar es cómo vamos a llegar a esa finalidad y a ese camino. Y para eso entonces, como ya estamos en la cotidianidad de la vida y en el proceso de la vida, es donde debemos pensarnos, ¿estoy yo en una buena dirección hacia lo que quiero? ¿O de pronto estoy en el camino equivocado? Proverbios, el versículo que leímos, el capítulo 2, el capítulo 14 y el verso 12, dice que hay camino que al hombre, a su propia forma de ver desde el punto humano, dice hay camino que al hombre le parecen rectos, pero el fin son caminos de muerte. El hombre puede pensar que está bien, que está haciendo las cosas de la mejor manera, pero cuando empiece a cosechar y a recoger, se dará cuenta entonces que no era lo que esperaba. Proverbios el capítulo 21, el versículo 2 dice, todo camino del hombre es recto a su opinión, pero es Jehová el que pesa los corazones. Nosotros viendo la realidad de la vida, pensando a veces mucha gente que está en el camino correcto y como nos pasó a nosotros, que estábamos en el camino correcto, que estábamos haciendo las cosas bien, que íbamos caminando hacia lo que eran nuestros anhelos y deseos, pero nos dimos cuenta, y como mucha gente lo ha hecho también, que estaban en camino equivocado. Tristemente para algunos, cuando se dan cuenta es demasiado tarde. Para otros, se dan cuenta a tiempo cuando hay oportunidad de enderezar los pasos y encaminarlos por el buen camino. Muchos pensando que están en el camino correcto, se han ido por el camino de los placeres, de los deleites del mundo, de los deleites de la vida, pensando que hay que disfrutar la vida, y otros se han ido por el materialismo pensando que el poseer el dinero, el poseer bienes, el tener los lujos y poder también conseguir esos placeres y esos deseos carnales y humanos es el buen camino que lleva a la felicidad y al bienestar. Otros, por el conocimiento, se han dedicado al estudio, a la fama, a los títulos, a alcanzar grandes logros, y entonces han pensado que ese es el camino correcto para alcanzar la felicidad, para alcanzar la paz, para alcanzar el bienestar, la seguridad. Y otros quizás han pensado que el camino es el del poder, el dominio, y entonces han ido muchos recursos para poder dominar sobre los demás. Algunos, pensando entonces que ese era el camino que los llevaba hacia la meta que ellos querían, entonces han incursionado o incursionaron en las drogas, en el alcohol, en la delincuencia,
han incursionado en muchas prácticas que finalmente después de cierto tiempo se han constituido en su propia desgracia. Y entonces empiezan a cosechar y a recoger los resultados que no eran lo que esperaban, sino que es totalmente opuesto a lo que un día anhelaban y deseaban. Algunos tomando el camino equivocado por el camino de los placeres, de los vicios, de las cosas mundanas, de la fama, del poder, han caído en la miseria, han caído en la desgracia, han caído en la pobreza absoluta. He conocido personas que han caído aún en lo más bajo, en la condición más lamentable que puede caer el ser humano después de ser una persona que tenía familia, que tenía proyectos, que tenía ideales, que tenía metas y han caído en la desgracia de la indigencia, de estar tirados en una calle después de estar cómodamente con su familia, en su casa, en un comedor junto con ellos, recibiendo el alimento, y hoy están en las calles porque tomaron el camino de las drogas, del alcohol, los llevó a la miseria y a la desgracia. Otras personas, sus cuerpos están enfermos, sus pulmones, por tanto haber consumido drogas, cigarrillo, su hígado, de tanto haber consumido el trago, el licor, sus riñones, su cuerpo está enfermo a causa de aquellas malas prácticas y entonces tarde se dan cuenta que tomaron un camino equivocado y cuando ellos querían y anhelaban muchas cosas buenas y positivas, han recogido cosas que han sido de tristeza y dolor. Muchas personas tomando el camino que les pareció recto y que les pareció bien, están en una cárcel, perdieron su familia, perdieron su dignidad, perdieron su trabajo, perdieron su empresa, perdieron amistades, perdieron su libertad y hoy están presos. Muchas personas, aunque quizás no cayeron a una cárcel ni en la desgracia, pero un día enamorados, soñaron con un hogar, con una familia, y de pronto por esas malas decisiones y esos malos caminos, esas malas prácticas, esas malas amistades, esas malas costumbres, vieron o están viendo en este momento cómo su familia se perdió, cómo su matrimonio se desmoronó, cómo sus hijos se iban y su hogar se está destruyendo. Muchos han perdido bienes, han perdido muchas cosas, sus seres queridos, y ahora sus vidas están marcadas por el sufrimiento, por las lágrimas, por el dolor, por la angustia, por la aflicción. Y aún huyendo muchos desesperados, dicen que ya se quieren quitar la vida, que la vida se vino solamente a sufrir y se preguntan, ¿dónde me equivoqué? ¿En qué momento hice mal las cosas? Esto no era lo que yo quería para mí. Esto no era lo que quería para mi familia. Esto no era lo que quería para mi futuro. Pero en algún momento se equivocaron cuando tomaron el camino que no era. Entonces, esto lo muestra de que está en el camino del pecado y el camino ancho y espacioso del que habló Jesús es ese precisamente, donde la persona puede ir cargado de vicios, de maldad, de pecado. El hombre se llena de soberbia, se llena de arrogancia, le parece que él puede hacer y deshacer, se cree autosuficiente. Dios no está en ninguno de sus caminos, porque ni siquiera piensa él en Dios, ni siquiera piensa a veces en lo eterno, ni siquiera piensa a veces en el futuro que vendrá, porque para él le parece que es solo vivir el momento y ya. Pero hay una parte de la Biblia que nos dice que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y que lo que el hombre hiciere, eso se verá recompensado. Así que entonces la Biblia nos dice que cuando una persona va por el camino del pecado, por el camino ancho y espacioso,
donde tiene la libertad de hacer todo lo que quiera, ese camino estará marcado entonces por la muerte, por el sufrimiento, por la angustia, por el dolor, por la aflicción, por la desgracia, porque ese será un camino que está impregnado del pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, que la paga del pecado es la destrucción, que la paga del pecado es la desgracia, porque está impregnado de una influencia que está, de una influencia diabólica, y la Biblia dice el diablo vino para robar, para matar y para destruir. Todo esto porque ese camino influenciado por el diablo, entonces está destruyendo, está dañando, está echando a perder y está haciendo perder a la humanidad en diversos caminos que son equivocados. Pareciera que el diablo les ha puesto una cantidad de caminos que parece un laberinto, donde unos van por un lado y otros por otro, y la gente se pregunta, ¿y entonces cuál es el camino correcto? Hay gente que se ha salido de unas situaciones, de unas prácticas y se han metido a otros. Gente que ha salido de pronto de la esclavitud, del alcoholismo y se ha metido en las drogas. Ha salido de pronto de las drogas y se mete en la hechicería. Ha salido de la hechicería, se mete a la pornografía, se mete a la prostitución y hay una cantidad de cosas y la gente no sabe cuál es el camino. Y entonces hay tantos caminos que el hombre se encuentra desorientado y no sabe cuál es el camino. Y después de esto, una persona viviendo en toda esta desgracia ve como poco a poco se va perdiendo todos sus sueños y sus ideales, y se va perdiendo quizás lo que había venido construyendo, y al final de esto puede su alma irse entonces a la condenación eterna. Es por eso que Dios dice, y en esta noche, estimado hermano y estimado amigo, la palabra de Dios dice en el libro de Ageo, el capítulo 1, el versículo 5, dice, así pues dice Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Yo no sé cuántas personas hoy están a punto de perder su familia, a punto de perder su hogar, a punto de perder sus hijos. ¿Cuántos están siendo esclavos de las drogas, de los vicios, de la violencia, de la maldad? Se dice que en estos tiempos de cuarentena se ha aumentado el consumo de drogas, se ha aumentado la violencia intrafamiliar, que muchos están esperando el momento para poderse ir y separar y acabarse en sus hogares. Y yo no sé cuántos de los que están oyendo hoy quizás están empezando a recoger una cantidad de resultados y cosechando una cantidad de cosas de unos caminos equivocados. Pero hoy nos dice el Señor, entonces meditad sobre vuestro camino. Estimado amigo, medita sobre tu camino, cómo vas y cómo estás en esta hora. Si hoy fuera el final de la existencia tuya, como puede ser también la de la mía, ¿a dónde irá nuestra alma? ¿A dónde iremos a pasar la eternidad? Dice el Señor en Jeremías capítulo 6, versículo 16. Paraos en los caminos y mirad, y preguntando por las sendas antiguas. Y la pregunta que hay que hacer es, ¿cuál sea el buen camino? Y andad por él. Hoy, estimado amigo, lo estoy invitando a hacer un alto en el camino. Lo estoy invitando a que se detenga un momento y piense y reflexione sobre lo que usted está construyendo, lo que está haciendo, el camino que está llevando. Si lo está llevando a ese buen deseo que usted tiene, o de pronto se está alejando cada día más de esos ideales, tanto de la eternidad como del bienestar suyo y de su familia. Paraos en los caminos. Preguntad cuál sea el buen camino. Esta es una noche hermosa donde precisamente nos han planteado esa pregunta. ¿Y cuál es el camino?
Y quiero decirles entonces, esto no es solamente de este comité de evangelismo que se le ocurrió hacer esta pregunta. Es Dios mismo el que nos dice en esta noche, preguntad cuál sea el buen camino y andad por él. Porque déjeme decirle algo, amigo, esta noche, que si usted logra encontrar el camino correcto, si logra encontrar el buen camino y esta noche logra entender cuál es el buen camino, lo que la Biblia me dice es hallaréis descanso para vuestra alma. Porque el buen camino lo que trae es descanso, lo que trae es seguridad, lo que trae es bendición. Por eso es que el Señor dice, paraos y pregunten, porque el buen camino trae descanso para vuestra alma. Quiero decirle, estimado amigo, que hay muchos hombres en la antigüedad, como lo hemos hecho nosotros en este tiempo, en esta generación, de hacer ese alto en el camino. Y comprendimos como aquello que dijo Jeremías, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. Nosotros, como humanos, nos equivocamos. Como humanos tenemos las mejores intenciones, pero a veces vamos por los caminos equivocados. El Salmo capítulo 159, el versículo 59 dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Un hombre que consideró, meditó, reflexionó en sus caminos y se dio cuenta que necesitaba enderezar sus pasos. Quiero decirle, amigo, que nosotros también vivimos en los caminos equivocados, vivimos en los caminos del mundo, pero un día hicimos un alto en el camino y entonces nos detuvimos a pensar y a preguntar por el verdadero camino y tuvimos que enderezar nuestros pasos. Y cuando enderezamos nuestros pasos, quiero decirle, amigo, esta noche y testificarle que fue la mejor decisión que pudimos hacer, enderezar nuestros pasos para volverlos al verdadero camino. La Biblia me dice en el Salmo capítulo 37, el versículo 23, por Jehová ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Estimado amigo, yo quiero decirte, hoy estás a tiempo. Hoy es una preciosa oportunidad y hoy es el día que Dios ha diseñado para hacer ese alto en el camino. Y si estás en el camino equivocado, si estás haciendo las cosas de la manera equivocada, en esta noche Dios puede ordenar tus pasos, Dios puede ordenar tu camino, Dios puede tomarte y ponerte en el camino en que debes estar, en el camino correcto. Dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice Jehová. Pero en esta noche, aleluya, en esta noche no se trata solamente de lo que es aquí temporal, sino de la eternidad. Caminos, el camino de la religiosidad, el camino de la idolatría, el camino de los vicios, el camino del pecado, el camino de la inmoralidad sexual, solo llevan a la condenación, a la destrucción. Pero en esta noche, Jesús, Dios nos llama a hacer ese alto en el camino. Y cuando nos damos cuenta que estamos equivocados, entonces viene una respuesta preciosa del Señor, como la que tenemos en esta noche, que dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llamadle en tanto que Él está cercano. Hoy, estimado amigo, Jehová puede ser hallado. Hoy es día de salvación. Hoy Dios está cercano ahí, a tu lado está, y Él conoce tus caminos, pero Él en esta noche dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Estimado amigo, hoy Dios puede tomar tu vida en sus manos. Dios puede tomar sus pasos y enderezarlos.
y restaurar aquello que se está perdiendo y devolverle aquello que se está perdiendo. Porque cuando Dios pone a alguien en el camino correcto, entonces todas las cosas vendrán a bien y traerá descanso para su alma. Pero entonces hemos hablado nosotros hoy del camino equivocado y que hay un camino bueno, pero tenemos que volver a la pregunta, ¿y cuál es el camino? Ya sabemos que el destino que queremos es la eternidad, la salvación, y que mientras estemos en la tierra queremos bendición, queremos estar bien, felicidad, paz. Pero ¿cuál es el camino? Un día Jesús se puso en pie, aleluya, y alzó la voz y dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Los caminos del mundo a veces son mentira, a veces son engaño, son cosa ilusoria. La gente se está perdiendo tras cosas ilusorias de los caminos del mundo y de la vida, pero Jesús dijo, yo soy el camino que lleva a la vida eterna, yo soy la verdad, el que por mí entrare no se perderá, el que por mí entrare jamás será engañado, porque yo soy la verdad, porque yo soy verdadero, y el que mí viene encontrará la vida en abundancia, la vida eterna. Por eso dice el Señor, arrepentíos y convertíos, aleluya, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Yo no sé si esta noche hay alguien que me está oyendo y quizás ha estado llorando y lamentando la desgracia de su vida. Yo no sé si hay alguien que está a punto de perder su hogar, su familia, sus hijos. No sé si hay alguien de pronto en unas condiciones lamentables, pero quiero decirle hoy que hay un camino nuevo, que hay un camino precioso, que hay un camino diferente, que es Jesucristo. Aleluya. Y que si vienes a Él, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio, vendrán tiempos de descanso, tiempo de perdón, tiempo de vida nueva. Quiero decirles y testificarles que nosotros un día decidimos tomar este camino, el camino del Evangelio, el camino de Jesucristo, y ha sido la mejor decisión porque nuestra vida fue diferente y hoy estamos felices y hoy estamos contentos y hoy podemos publicar que somos felices, que Dios está con nosotros, que este es el mejor camino. Por eso, estimado amigo, hermano, amigo, yo lo invito esta noche. Acepta a Jesucristo como tu ayudador. Acepta a Jesucristo como tu guía. Acepta a Jesucristo como tu consejero. Acepta a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y decídete a caminar por Él. Decídete a caminar con Él. Y así tendrá los resultados que el mundo te ha negado, tendrá los resultados que siempre has anhelado y verás cómo toda tu vida florecerá y cómo toda tu vida será diferente. Se irá la tristeza, se irá el dolor, se irá la destrucción y vendrá el gozo, la paz, la salvación y la vida eterna. Dios puede restaurar esta noche una vida. Dios puede restaurar un corazón. Dios puede restaurar una familia. Dios puede dar libertad a alguien que siente que todo lo está perdiendo por haber ido en caminos equivocados. Hoy te presento el único y verdadero camino que se llama Jesucristo. En esta noche quiero orar por los amigos que están oyendo esta palabra, por los amigos que están conectados ahí en Facebook, que están conectados a las redes sociales. Cree solamente. Ahí donde tú estás, puedes cerrar tus ojos. Ahí donde tú estás, quizás sintiendo cómo la palabra de Dios ha llegado a tu vida, ahí puedes inclinar tu rostro, cerrar tus ojos y decirle, Señor, he andado en mis propios caminos, he hecho mi propia voluntad y no me ha dado resultados.
pero hoy quiero abrazar este camino. Hoy quiero recibirte como mi Salvador. Hoy quiero aceptarte como mi ayudador. Hoy quiero abrazar el camino del Evangelio para caminar por él. Señor y Dios, en esta hora puede restaurar su vida, puede sanar tu enfermedad, puede libertar esas cadenas. Quizás el diablo te tiene atado en las cadenas de las drogas, de los vicios, de muchas cosas, pero en esta noche, en el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús hay libertad. En esta noche Dios puede tomarte y sacarte y arrancarte de esos malos caminos para ponerte en el camino verdadero, en el camino genuino, para que tengas una nueva vida en Cristo, porque en Cristo hay un nuevo camino y una nueva vida. Voy a orar en el nombre de Jesús por aquellos que han creído esta noche.